11 minutos. A ustedes gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, ahora que vamos a tratar nuestro tema del día de viernes. Y usted, Oscar, para nuestro tema del día de hoy, pues tiene una invitada muy especial en cabina que nos va a contar una historia que yo creo que es la de muchas mujeres que están intentando tener hijos en su casa, porque nuevamente vuelve una práctica milenaria, una práctica ancestral, y es el de las parteras. Y muchas mujeres están tomando esa opción de dicen, yo no quiero tener mi hijo en una clínica, sino lo quiero tener en mi casa. Así es, Camila, y nos acompaña Andrea Pinto Ciabato, y Andrea vivió la experiencia de tener su niña en su casa. Decidió voluntariamente no ir a una clínica o a un hospital, sino que de manera voluntaria ella decidió tener su niña en su casa. Andrea, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y sí, tomé la decisión de tener a mi niña en la casa. Andrea, y usted perdón, yo lo interrumpo, Oscar, Andrea tomó la decisión de tener su niña en su casa, ¿por qué? Es decir, yo sé que esta es una decisión que están tomando muchas mujeres hoy en día, pero la razón que la llevó a usted a tener su hija en su casa con una partera y no en una clínica fue ¿cuál? Bueno, inicialmente porque mi hijo, que tiene 4 años, fue una cesárea innecesaria. Simplemente me dejaron hacer 4 horas de trabajo de parto y me pasaron a una cesárea. Cuando quedé embarazada de la niña, sabía que no quería volver a vivir eso, porque hay mucha violencia obstétrica, hay mucho maltrato por parte de las enfermeras, de los médicos, y no quería volver a vivir esa experiencia. Muchos piensan que fue por el tema de pandemia, digamos, sí influyó, pero la decisión principal fue no volver a vivir la violencia obstétrica que viví con mi primer hijo. Bueno, Andrea, ¿y qué quedó de esa experiencia? En lo físico y ahora en todo el proceso, lo que ha seguido. El parto en casa. Sí. Bueno, la experiencia fue una cosa mágica, espectacular, porque de pronto hay mucho desconocimiento en qué sentido, que la gente cree que uno dice voy a parir en la casa y simplemente llama a las parteras en el momento del trabajo de parto, y no. Esto es toda una preparación. Yo estuve con unas mujeres que tienen un grupo que se llama Parto Consentido, y es una preparación que empieza desde el 3er y 4.er mes de embarazo. Entonces hay unos cursos prenatales que te enseñan el cuidado de la madre, los cuidados del bebé, y lo bonito de todo esto es que integran a toda la familia. O sea, el año pasado, por tema de pandemia, todos los cursos fueron virtuales, online, pero la idea era que se vinculara a toda la familia, papá, hijos, y esto una preparación no solamente física, sino mental y emocional, porque obviamente hay muchos miedos. Por ejemplo, mi esposo desde el primer momento me dijo, Andrea, no, yo no estoy de acuerdo, pero a medida que pasaba el tiempo, los cursos, se dio cuenta que era una experiencia que teníamos que vivirla. Andrea, me quedaron muchos, dime. Déjeme, yo la interrumpo ahí, porque usted es una experiencia que teníamos que vivir, pero esa experiencia pues viene también con unos temas y unos vacíos legales, y es que pues los niños en Colombia cuando nacen, pues el registro se hace en las clínicas que tienen, digamos, como ya los permisos y demás. ¿A usted qué le pasó en el tema del registro en su casa? ¿Cubren las EPS lo que tienen que cubrir? Porque creo que además, por la falta de regulación existente, las mujeres que toman la decisión de tener sus hijos en la casa, pues tienen una serie de problemas. Bueno, el primer requisito que piden las notarías es el nacido vivo, que solamente lo expide las clínicas o los hospitales. En este caso no hay nacido vivo porque no hay un médico que pueda dar fe o testimonio de esto. Aquí en Barranquilla solamente hay una notaría, que ni siquiera está en Barranquilla, sino en el municipio de Galapa, que es la que nos ha permitido a las mujeres que parimos en casa registrar a nuestros hijos. Ahí lo único que piden es, bueno, el testimonio de las parteras, que tienen que mostrar evidencia de fotos, digamos, de toda la cuestión del parto, y la prueba de sangre, que en mi caso yo la hice en un laboratorio particular. Cuando ya tuve todo el tema del registro civil, procedí a hacer, digamos, el tema de la licencia de maternidad, y me encuentro con muchos problemas, un panorama muy difícil, porque hasta el día de hoy llevo un proceso legal contra la EPS Salud Total, que no ha querido reconocer la licencia de maternidad. Digamos, la excusa era que tenía que poner la historia clínica. Obviamente historia clínica de la niña no había porque nació en casa, entonces me tocó pedir una cita con la pediatra. La pediatra la hizo virtual, obviamente virtual no era, digamos, con justificada, fue presencial. Ella evidenció que realmente la niña había nacido, que tenía el peso,
digamos, hicieron toda la historia clínica, monté los papeles, me lo regresan diciendo que no, que tenían que montar todas las ecografías del embarazo porque yo sí me hice los controles. Perdón, con la Andrea, EPS. pero Andrea, ¿usted sabía de todos estos vacíos legales que existía antes de vivir la experiencia del parto en casa? No, y las parteras nos decían, lo único que tienen que hacer es, nace el bebé, vamos a la notaría, lo registramos y ya de en adelante ustedes hacen todo el proceso con la EPS, que realmente es muy fácil, porque lo primero que yo hice fue llamar a Salud Total y me dijeron, no, entre a la página, porque ahora todo es virtual por tema de pandemia, entre a la página, monte los documentos y listo. Fue fácil, digamos, ese primer paso. Pero después fue todo un problema, nadie te contesta, te mandan de una dependencia a otra, que eso no es conmigo, que es con lo otro, que monte los papeles, que esto no sirve, devuelvan correo, y realmente, como no hay nada presencial, no hay nadie realmente que responda. Señora Pinto, pero entonces si fuéramos a enumerar todos los problemas que ha habido desde que empezó, digamos, el problema con el papeleo, problemas para el bebé, es decir, los problemas que ha tenido con el bebé, no solamente para registro, sino también para atención en salud. Es decir, si fuéramos a hacer un conteo de un recuento de todo el problema uno por uno, a partir de esos problemas solamente de documentación, de requerir documentación. Bueno, pues el primer problema es que aquí en Barranquilla no lo registran. Y para poder inscribirlo, como mi hijo en la EPS, es otro problema. Porque a ellos, como me dijo una funcionaria, a mí quién me garantiza que ese hijo es tuyo, porque no hay un nacido vivo. Y claro, yo entiendo, hay toda una situación donde, bueno, desafortunadamente se han robado niños, lo registran como hijos de otras personas, pero bueno, este no es el caso porque, por ejemplo, yo tuve todos mis controles con Salud Total. Ellos no me podían negar, digamos, que era mi hijo porque incluso la fecha de parto de la primera ecografía decía 5 de octubre y mi hija nace el 8 de octubre. Para pedir la cita médica, la primera cita médica pasó casi un mes porque no la querían poner como beneficiaria de mi EPS. Ahí comenzaron todos los problemas. Claro, pero y es que precisamente sobre esto, Oscar, que está contando Andrea, y es los problemas que tienen las mujeres que toman la decisión de tener sus hijos en la casa con parteras, pues hay un proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República, entiendo, para solventar este vacío que tienen aquellas mujeres que pues toman esa decisión. Representante Reyes, bienvenido, gracias por atendernos. Hola Camila, un gusto saludarte y a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Estamos oyendo la historia de Andrea, que seguramente es la historia de muchas mujeres en Colombia que han tomado la decisión de tener sus hijos en la casa. Y como hay un vacío legal, pues se enfrentan una serie de dificultades a la hora de registrar el niño, a la hora de reclamar algunas cosas a las EPS. El proyecto de ley del cual usted es autor, ¿qué es lo que va a hacer específicamente con este caso de las mujeres que toman la decisión de tener sus hijos con partera en casa? Pues Camila, justamente el proyecto de ley lo que busca es garantizarle el derecho a las mujeres de escoger dónde quieren tener sus hijos y en qué condiciones. Que se les garantice a todas las mujeres de manera libre e informada ese derecho, para que no tengan que, aunque el Estado, digamos, hoy no lo prohíbe en Colombia, tampoco lo fomenta ni lo facilita. Y justamente el proyecto quiere quitar esas trabas para las mujeres que tomen esa decisión de tener a sus hijos en la casa, que no tengan que sufrir como muchas sufren esa tramititis, ese exceso de trámites, y justamente algunas personas que se les dificulta el registro civil de los hijos, por supuesto, a veces cuando nacen, o inclusive el tema del reconocimiento de la licencia de maternidad. Entonces queremos que el Estado lo reconozca, lo promueva y sobre todo, insisto, respete el derecho de las mujeres a decidir de manera libre dónde quieran tener sus hijos. Pues, representante Curi, pero la Corte Constitucional ha sido clara y dice que uno tiene un mes después de haber parido su hijo en la casa, para llevarlo a una EPS o al médico de confianza y que le den a uno el certificado de nacido vivo. Digamos que esto ya no ampararía y protegería a las mujeres que toman esta decisión. Y creemos que se hace necesario, aunque como muchas veces la Corte Constitucional
a través de sus sentencias reconoce derechos, lo ha hecho en muchos casos. La eutanasia es otro ejemplo, además que también presentamos otro proyecto de ley al respecto. Creemos que el llamado a hacerlo es el Congreso de la República y no la Corte Constitucional. El Congreso debe legislar sobre estos temas y sobre todo en temas de libertades y en temas en donde existe, digamos, limitaciones para ejercer los derechos, como en este caso. Pues ya lo han contado, nosotros nos hemos reunido con muchas mujeres que manifiestan sus inconvenientes para hacer su parto en casa, para que sea reconocido, para que los trámites se faciliten. E insisto, nosotros, el país, la institucionalidad no solamente no debe prohibirlo, como en efecto hoy no lo prohíbe, sino que debe promoverlo y reconocerlo. Pero representante, hay que promoverlo, es lo que yo le quería preguntar a usted, porque usted habla de regular este tema, pero usa una palabra que me preocupa y es hay que promoverlo. Y yo no sé si el Estado tenga que promover un parto en casa. Yo entiendo que es la libertad de la mujer, pero el parto en casa tiene muchísimos riesgos, sobre todo como cuando nos contaba Andrea, pues uno primero tuvo una cesárea, es decir, antes las mujeres se morían muchísimo más porque tenían sus hijos en casa. Hoy en día tener los hijos en el doctor, pues a muchas nos salva la vida. Entonces, ¿el Estado tendría que promover tener hijos en casa? Claro, por supuesto. Debe dar la información y debe, digamos, contar los riesgos que tiene el parto en casa. Hay algunos riesgos que tiene el parto en casa, en efecto, y en algunas circunstancias, en embarazos, digamos, de alto riesgo, pero también tiene que el Estado, y con eso me refiero con promover, decir cuáles son las ventajas, las bondades del parto en casa, basado en la evidencia científica. En Colombia solamente se hace el 1% de los partos en casa. En países como Holanda han llegado hasta el 20% de los partos en casa y se ha demostrado que en la mayoría de los casos son partos seguros, insisto, en ciertas condiciones. Entonces el Estado tiene que dar la tranquilidad con una guía médica, además ahí lo ponemos, digamos, en el proyecto de ley, cuando los partos en casa pueden ser seguros y garantizarle ese derecho, insisto, a las mujeres. Y además el proyecto también reconoce la partería tradicional, que creemos que es importante que el proyecto también, que el Estado la reconozca. Representante, pero en la elaboración de este proyecto, ¿cuál fue la participación de las parteras? Es decir, ¿cómo fue la armada del proyecto? ¿Qué vocería o qué participación tuvieron ellas? Nosotros, mire, el proyecto se radicó, todavía no ha tenido ponencia para primer debate, estamos en la construcción de la ponencia y nos hemos reunido con varias parteras tradicionales que han hecho sus aportes. Algunas están a favor, otras no lo están tanto, otras han sugerido inconvenientes al proyecto. Pero independientemente de eso, lo que queremos es lo que está pasando ahorita, poner este tema en el debate nacional, en la agenda nacional, y más cuando en plena pandemia se hace necesario. Muchas personas que les da miedo ir a un hospital o simplemente no quieren ir a un hospital y quisieran tener el parto en casa. Ya que hayamos logrado poner este tema en la agenda nacional, en la discusión nacional, creo que resulta muy útil para el país y para el derecho, insisto, de las mujeres a elegir de manera libre dónde quieren tener sus hijos. Representante, pero es que sobre esa pregunta que le hace mi compañera Ana Cristina, quiero saludar a Ivonne Joana Orejuela, que es integrante de la Red de Partería Étnica, para saber qué piensan las parteras sobre el proyecto de ley y si este proyecto es el que ellas consideran es el más adecuado para la línea gris y qué hay en estos momentos legal cuando las mujeres toman la decisión de tener sus hijos en la casa. Ivonne, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Como el compañero Juan lo comentaba, para nosotras yo hago parte de una juntanza de partería que participó también, nos consultaron este proyecto de ley y a nosotros nos pareció buenísimo porque hemos también tenido mucho inconveniente a la hora del nacido vivo, ¿sí? El parto en casa, pongámonos desde el contexto de qué es la partería, ¿no? La partería es el oficio más antiguo que tiene el ser humano, porque desde siempre nosotros hemos ayudado a las mujeres a parir. Irónicamente, la partería aquí en Colombia es patrimonio inmaterial de Colombia, pero aún no tenemos el reconocimiento para partear, ¿sí? El hecho de que una mujer no quiera
sufrir una victimización obstétrica dentro de un plantel de salud, pero vienen apareciendo violencias institucionales a la hora de registrar sus hijos y a la hora de dar una licencia de maternidad. Entonces todo esto lleva a que las mujeres también le tengan mucho miedo a parir en casa, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas muy innecesarias, es cuando una mujer pare por cesárea, que todos sus partos tengan que ser necesariamente por cesárea. Realmente eso no en muchos países a la mujer le dan la oportunidad de parir después de una cesárea. Colombia es uno de los pocos países que todavía no ha reglamentado la partería. En países como Argentina, como en Chile, trabajamos las parteras de mano con los médicos para que las mujeres puedan parir en su casa. La partería no es un oficio que solamente depende de la atención de la madre, sino que también del padre, de los hijos, de los hermanos, de los suegros. Es un trabajo que se hace conjuntamente con la familia. Digamos que la partería no solamente enseña a la madre a ser madre, sino que también al padre acompañar esta etapa del embarazo y del parto. Entonces la partería se hace necesaria tanto en territorios como en otras zonas. Por eso las mujeres están optando mucho por la partería, porque al hombre también lo han aislado de su derecho paternal, de poder estar con la mujer en presencia de su parto y poder parir tranquilamente. Hay algo que usted dijo, Ivonne, y yo le quiero preguntar a Andrea, porque usted pudo tener su hijo en casa después de una cesárea. Sí hay mucho, digamos, tabús alrededor de los peligros que hay después de uno haber tenido una cesárea, lo que podría pasar después de un segundo bebé, etcétera. Lo cierto es que uno no tiene que tener una segunda cesárea, pero uno sí tiene algunos riesgos, es decir, uno sí puede, digamos, uno va a tener un parto con muchísimos más riesgos si uno ya tuvo una cesárea que si no la tuvo. En el momento que usted decidió tener su segundo hijo en su casa, ¿usted habló con algún médico? ¿Usted entendió los riesgos? ¿La persona que la ayudó sabía que de pronto ahí había algún riesgo más latente? Porque es que a mí lo que me preocupa de todo esto es que ¿qué pasa si algo sale mal? ¿Quién responde? ¿Cómo se llega a un hospital? ¿Quién le informa a la persona de los riesgos que hay? Porque antes las mujeres sí se morían. Hay mucho más riesgos que pariendo en casa que pariendo en un hospital. Valeria. Sí. ¿Cómo vas? Mira, Valeria, nosotros atendemos a la mujer en los territorios, incluso antes de su concepción, porque llegan muchas a consultarnos. Más sin embargo, nosotros cuando llegan mujeres en el primer trimestre, nosotros exigimos, por el lado mío y de las parteras del Quilombo y de la red de partería, se exige que la mujer tenga un acompañamiento médico y que tenga sus controles adecuados. Nosotros atendemos partos de bajo riesgo. Mi partería es tradicional y nosotros vamos previendo si la mujer tiene tensión alta, si tiene azúcar, si tiene el niño atravesado, por ejemplo. Si el bebé está transversal, nosotras sobamos a la mujer para que acomodara al bebé. Entonces nosotros no tenemos casi riesgos de que el bebé pueda nacer podálico, por ejemplo, o que el bebé está atravesado, que eso es uno de los factores por los que más hacen cesáreas. Mi abuela tuvo un bebé a los 60 años, entonces aquí en Colombia, después de los 35 años, una mujer es alto riesgo por la edad, cuando en países como Holanda y en muchos países de Europa, el índice regular de una mujer tener su primer bebé es después de los 40. Entonces aquí en Colombia, por protocolos sanitarios de los mismos hospitales, están mandando a las mujeres por cesáreas, por todo. El bebé está transversal, mandemos la cesárea. El bebé está podálico, mandemos la cesárea. Usted está diciendo algo muy delicado, Ivonne, y por eso me parece pertinente saludar en estos momentos a Carlos Alberto Ramírez, que es médico ginecobstetra y que es presidente de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología en Bogotá. Doctor Ramírez, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias, Camila, y toda la mesa de trabajo, y a los invitados y oyentes un saludo especial. Mire, doctor Ramírez, es que lo hemos llamado porque la razón
de Diana, que es periodista, que nos cuenta su historia de lo que le ha venido pasando por haber tenido su hijo en su casa en términos legales, y nos cuenta la razón por la cual ella decidió tener su hijo con una partera, y es por la violencia ginecobstétrica. Y ahora Ivonne nos dice que ahora todo lo hacen por cesárea, los médicos están mandando a cesárea, y entonces muchas mujeres empiezan a decir, yo por eso quiero hacer el parto en mi casa. Usted, como representante de una asociación de médicos ginecobstetras en Bogotá, ¿qué responde a eso, a esas razones que están llevando a las mujeres a volver a tener su hijo en su casa? Bueno, este es un tema grande que tiene un contexto macro que uno no puede desligar de la atención obstétrica. Nosotros estamos hablando de un sistema de seguridad en salud que tiene unos aseguradores y unos prestadores de servicios. Los prestadores de servicios reciben una remuneración económica por una atención de cualquier tipo, cirugía, consulta, y en este caso que estamos hablando, atención del parto. Cuando nosotros miramos el contexto en el que se ejerce la obstetricia en Colombia, las tarifas que pagan los aseguradores por la atención del parto pueden variar todo costo entre unos 600.000 pesos y 1.300.000 pesos a los prestadores. Eso lleva a que las instituciones en el mediano plazo noten que los servicios de atención obstétrica no son autosostenibles, y ustedes pueden haber visto en Bogotá, por ejemplo, cómo 4 grandes servicios de obstetricia de 500, 600, 700 partos cierran sus puertas porque es imposible mantenerlos económicamente. La respuesta de los prestadores a esto es cada vez tener mayor número de partos para poder hacer viables financieramente la prestación de un servicio. Diferente de pronto a servicios particulares, donde por un parto en casa encontramos casos de 5, 6, 7, 8 millones de pesos atendidos de manera particular. Es en ese contexto, con cierres de servicios obstétricos, con tarifas por debajo de mercado, con pagos de honorarios hasta 9, 12 meses en algunas situaciones, que se atiende la obstetricia en nuestro país. Ahora es en ese marco de servicios donde tenemos camillas en los corredores, donde no hay suficiente capacidad instalada para atender a nuestras pacientes gestantes, donde hablamos del término violencia obstétrica. Cuando un médico está a cargo de 10 o 12 pacientes en una sala de partos y con un recurso insuficiente y con dificultades económicas, es absolutamente claro, y en eso estamos de acuerdo con nuestras gestantes, que la percepción de los servicios de salud, y no estoy hablando solo de la obstetricia, de la atención del parto, sino en general de los servicios de salud, es negativa. Y eso, pues, evidentemente, y lo entiendo, y como gremio nosotros lo entendemos, lleva a que algunas pacientes se pregunten qué tan conveniente puede ser tener un parto en una institución hospitalaria. Pero en esto estamos hablando, obviamente, de la percepción de la atención, de la satisfacción de nuestras mujeres y de sus familias, y un momento que debe ser especial, que es el nacimiento de un recién nacido. Alrededor de esto tenemos los intereses comunes. Nosotros como gremio nos formamos, y todos los años que estudiamos para ser ginecobstetras fue pensando en el cuidado de la mujer, el cuidado del recién nacido y el cuidado de la familia. Eso quiere decir que ese es nuestro mismo interés, porque a veces uno percibiera que el gremio médico quiere una cosa y la paciente quiere otra, y no es así, el interés es el mismo. Entonces, en ese contexto, ahora sí tenemos que definir 2 cosas diferentes. Un tema es el tema de la partería tradicional, y otro tema es el tema del parto domiciliario urbano. La partería tradicional ha sido reconocida a pesar de que hay vacíos en la legislación y en la reglamentación, y quienes ejercen la partería tradicional, bien sea por motivos étnicos, por motivos culturales, por zonas alejadas que no tienen acceso adecuado a los servicios de salud, independientemente del motivo, han sido reconocidos como agentes de salud. Y como agentes de salud, además, han tenido una interrelación de una u otra manera con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y desde la misma asociación y la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología hemos tenido acercamientos con diversos grupos que atienden partería, que hacen partería tradicional, y hemos aprendido de sus vivencias, y ellos han aprendido de la experticia, especialmente el manejo de las complicaciones y del riesgo obstétrico. Y creo que se ha hecho una sinergia muy interesante con estas redes de partería, y es un trabajo reconocido, un trabajo ancestral que desde nuestro punto de vista tiene mucho valor y hay que reconocer y apoyarlo. El parto en casa en zonas urbanas tiene un contexto diferente.
respeto profundamente a las mujeres que, como la invitada, toman la decisión de tener el parto en casa. Tengamos en cuenta que hay unas condiciones básicas, como en este caso que tenemos una cesárea anterior donde podemos tener una ruptura uterina en un 1 o un 3% de las mujeres. Entiéndase que la gran mayoría les va a ir bien, pero ese 1 o 3% que tiene una ruptura uterina en casa va a tener una muerte de su recién nacido, de su feto, y va a tener muy probablemente una muerte por hemorragia uterina de la mujer. De hecho, en la mayoría de los protocolos, la mujer con cesárea anterior no debería tener parto en casa. Entonces, acá es muy importante la decisión informada, que quien toma esa decisión tenga en claro que si llegara a sucederle esta situación, va a morir en casa o su hijo va a morir en casa, porque no va a alcanzar a llegar a una institución. Hay otras complicaciones que alcanzan a llegar a la institución, pero una ruptura uterina en una cesárea, pues no va a suceder. Desde ese punto de vista es muy importante aclarar que nuestro país es bueno que tenga esta discusión, pero en este momento la prestación de servicios de salud en Colombia está normada y la resolución 3100 habla de los servicios. ¿Sí? Adelante. Pero doctor, perdóneme, le interrumpo porque es que precisamente la experiencia que nos está contando Andrea aquí a nosotros hoy es que ella toma la decisión de tener la niña en casa precisamente para no vivir la experiencia que ella consideró traumática que vivió cuando le tocó el parto en la clínica. Es así, ¿verdad? Pero Andrea, hay una parte que me llama la atención y me gustaría que nos contara sobre eso. En este momento hay una especie de pleito con la EPS porque no reconoce todo lo que tuvo que ver con ese parto en casa. Sí, yo tuve que instaurar una acción de tutela contra la EPS para que reconocieran mi licencia. Salió a mi favor en la primera instancia el juzgado municipal de Barranquilla, falló a mi favor. Salieron a vacaciones desafortunadamente, regresaron el 15 de enero y cuando vuelven me encuentro que la EPS impugnó. No me han notificado con qué razón, con qué objeto, por qué me niegan la licencia de maternidad. Si yo, pues, digamos, trabajo para la empresa, pagan, digamos, mensualmente cumplido y no me la quieren reconocer y no me han dicho nada, esto pasó a otra instancia. Y estoy a la espera de que se resuelva, pero me parece ilógico si yo tuve a mi hija, si tengo todos los derechos, si la Constitución me cobija, ¿por qué tengo yo como mamá que llegar a una situación jurídica cuando es un derecho vital y fundamental el reconocimiento de esta licencia? Yo siento que por ir en contra de un sistema ahora es como una forma de... Pero la EPS, ¿por qué no reconoce la licencia? Es que no, todavía no conozco la impugnación de por qué la EPS me la está negando. Si yo monté todos los documentos, está el registro civil, la historia clínica que le hizo la misma EPS, están todo digamos, la historia clínica mía como embarazada, desde la primera prueba de embarazo que me hicieron, todas las ecografías, yo fui a todos mis controles, pero también tuve... digamos, controles aparte de la EPS, con un ginecostetra reconocido en la ciudad que me dijo, Andrea, te hacemos un seguimiento desde el 4º mes, puedes parir sin ningún tipo de problema. Pero, entonces no entiendo por qué me la niegan. Pero, doctor Ramírez, ¿usted tiene la respuesta de por qué la EPS impugna la tutela y por qué no le permiten a una persona que nace o que tiene su hijo en la casa, pues hacer los trámites normales como se hace en una clínica? Bueno, digamos que en esto hay un vacío legal y el vacío legal existe en la medida en que está normado en Colombia que la prestación de servicios de salud se hace cumpliendo la resolución 3100, que es de habilitación de servicios de salud, dentro de las cuales hay un servicio habilitable que se llama atención del parto. Eso es lo que está normado, eso es lo que es legal en este momento en Colombia. Eso quiere decir que en este momento en Colombia la prestación de un servicio de atención de parto no se habilita en el domicilio, no se considera un servicio domiciliario. Luego, quien en este momento toma esa decisión debe entender que está actuando por fuera del marco legal actual. No estoy diciendo si es conveniente o no, simplemente que legalmente el parto se atiende institucionalmente en este momento. Y hay unos requisitos para que los sitios puedan atender los partos. Esos requisitos están basados normativamente en la seguridad en la atención. Es eso. Para pensar en otro sitio alterno para atención del parto, lo primordial es la seguridad. Por supuesto, acá se están sopesando temas de percepción de la atención, de cómo me sentí y lo demás, y eso es válido, pero hay que entender que la normativa está centrada en generar atención segura.
y ahora hay mucho también dirigido hacia la humanización de los servicios de salud, pero digamos que eso está en construcción. Cuando la EPS se enfrenta a una situación que, comillas, no es legal, porque se prestó un servicio de salud por fuera de la normativa que existe, pues se enfrenta a una situación donde no tiene cómo actuar porque no existe el antecedente legal de cómo se debe hacer para esta paciente. Yo estoy de acuerdo con la usuaria que si se hicieron todos los controles y se certificó el embarazo debería existir una licencia de maternidad, pero debe entenderse que cuando se actuó por fuera de lo que está estandarizado en este momento, va a encontrar vacíos con todas las entidades que intervienen y seguramente la van a resolver a su favor en algún momento, pero en este momento pues lo que está enfrentando es una situación que se encuentra por fuera de lo normado. Eso yo pienso que es lo que ha ocurrido. Y precisamente eso, representante Reyes Curi, es lo que usted pues intenta solventar con este proyecto de ley en el que está trabajando. Muchos casos como el de Andrea se encontró usted, porque usted me imagino que antes de presentar el proyecto pues hizo una investigación sobre esos vacíos legales, o este caso de Andrea es único, o esto le está pasando a muchas mujeres. Camila, efectivamente le está pasando a muchas mujeres. Uno no puede pretender que en un país como Colombia todas la solución de estos temas en general, digamos de derechos, pero en este específico del parto, se tengan que solucionar vía tutela. Eso es un martirio. No podemos seguir permitiendo que las mujeres padezcan esa tramititis judicial por vía tutela. Y por eso justamente se hace necesario en este proyecto que lo regula, que lo reconoce, que digamos que lo incluye, digamos, dentro de esa normatividad para que no tengan que más mujeres seguir sufriendo lo que están sufriendo muchas a la hora de tomar su decisión libre de tener su hijo en casa. Pero ahí quiero hacerle una pregunta que primero se la voy a hacer a Ivonne y después a... Y nos dice Jonathan Ivonne y nos pregunta si ese recién nacido que nace en la casa, por ejemplo, ese recién nacido que usted recibe como partera en una casa, las rupturas uterinas cuando una paciente ya ha tenido cesáreas anteriores, por ejemplo. Entonces, en esos casos que tiene un bebé un paro respiratorio y necesitan unos aparatos, ¿cómo hacen ustedes? ¿O quién responde? Bueno, mira, nosotros tratamos de prever lo más que podemos en nuestros partos. Igual nosotras también sabemos que hay cosas que podemos o no podemos atender en un parto domiciliario. Siempre se busca que sean partos de bajo riesgo, ¿sí? Hay cosas como las que nosotras se nos pueden presentar, distocia de hombros, paro de un niño, pero siempre estamos previendo con cosas. Por ejemplo, yo sé atención de primeros auxilios neonatales, que pues se sale de la partería tradicional, pero las sé, ¿sí? Entonces, cuando se presentan estos inconvenientes en casa, nosotros de una vez remitimos a la paciente a un hospital. Siempre se está teniendo un plan A, un plan B, un plan C, donde ella pueda parir tranquilamente, pero haya un carro, haya una atención. Yo trabajo conjuntamente con unos médicos también, que ellos tienen, digamos, a la mano ambulancia para el traslado de la paciente, entonces siempre se busca que eso esté. Yo lo hago aquí en Bogotá, digamos que soy partera territorial, pero resulta que nosotras, por diferentes tipos de violencia, hemos migrado a las ciudades y nosotras queremos seguir manteniendo nuestras costumbres de nuestra partería tradicional, incluso en la urbanidad. Entonces, siempre se trata de prever cosas. Hay cosas que nosotras no podemos prever y hay cosas que no podemos manejar, pero se habla con las familias de los riesgos que puede tener una mujer al parir en casa, pero también se habla de las bondades que puede tener una mujer al parir en casa. En ese proyecto de ley, representante Reyes Curi, ¿cómo se maneja esas observaciones que hacen los médicos? Y es que evidentemente, pues parir en casa tiene unos riesgos, y es que tal vez no se tienen todos los equipos, no se está en un hospital, no se está en una clínica, en donde si algo le pasa al bebé, pues están todos los especialistas ahí listos para responder. ¿Qué dice el proyecto de ley sobre si un niño fallece en un parto en casa? Camila, dos cosas. La primera, insisto, lo que pretende el proyecto es garantizarle
la decisión libre a la mujer, eso es muy importante, esa primera palabra, digamos, libertad para tomar la decisión. Y la segunda es, esa decisión debe ser informada. El Estado debe decirle a la mujer, de manera obligatoria, así lo señala el proyecto de ley, debe informarle sobre los riesgos que tiene el parto en casa. Y la mujer debe tomar la decisión si asume o no asume esos riesgos. Es la mujer en esa decisión libre la que tiene que tomar la decisión, y ese derecho yo lo defiendo y por eso presenté el proyecto de ley. Lo segundo que quiero decir, Camila, nosotros estamos, incorporamos allí en el proyecto y lo estamos discutiendo todavía, porque hay algunas parteras que no están de acuerdo, una póliza de responsabilidad, ¿sí? Como la que tienen, muchos médicos cuando cometen algún error, en fin, se les demuestra alguna negligencia más bien en algún procedimiento, y entonces la incluimos ahí. Insisto, eso está en discusión, creo que tenemos que profundizarlo ya en el debate de la comisión primera, pero lo importante, decisión libre e informada. Claro, y tengo otra duda, representante, frente al proyecto, y es lo que nos decía el doctor, el ginecobstetra. Decía, es que también muchas veces lo que pasa con las EPS es que un parto en una clínica cuesta 1 millón de pesos, y tal vez a veces la tarifa de las parteras puede ser más costosa que 1 millón de pesos. De hecho, le pregunto, Ivonne, ¿cuál es la tarifa de una partera en promedio? Yo sé que cada una tendrá una tarifa distinta, pero más o menos ¿cuánto cuesta? En mi caso, que soy partera de un quilombo, lo que la familia pueda pagar. Lo que nos den, no hay una tarifa establecida, porque nosotros trabajamos con comunidades de muy escasos recursos. Claro, pero cuando son parteras, por ejemplo, en caso de las ciudades, como en el caso de Andrea, ¿usted cuánto le cobraron por el parto? Bueno, no fue solamente el parto, esto incluyó todos los cursos que nos dieron previos desde más o menos el 4º mes de embarazo, pero fueron 3.800.000. Exacto, y doctor, yo le pregunto a usted, doctor, usted era el que nos decía que cuesta, doctor Ramírez, un parto en una clínica, $1 millón de pesos, más o menos. Hay tarifas en paquete desde los 650.000 pesos hasta aproximadamente el 1.200.000, eso incluye la atención prenatal desde la semana 36, las urgencias, las monitorías fetales, la atención del preparto, la atención del parto, la atención del posparto y la estancia hospitalaria durante 2 días, el control del recién nacido después del egreso y el control de la materna después del egreso, y en muchos casos el método de anticoncepción que decida la paciente. Incluyen horarios de profesionales especialistas de anestesia, pediatría y ginecología, medicina general, enfermería, auxiliares de enfermería, trabajo social y psicología que requiera la paciente. Pero entonces ahí vemos, representante Reyes Curi, una diferencia de precios, porque digamos en el caso de Ivonne dice, nosotros trabajamos como con comunidades muy pobres y cobramos lo que la gente pueda pagar, pero en el caso de Andrea, ella pagó más de 3 millones de pesos por tener a su hijo en su casa, y obviamente hay una diferencia de precio. El proyecto de ley ¿cómo contempla eso? Que la EPS vaya a cubrir el parto en la casa, pero entonces van a decir, oiga, se nos suben mucho los gastos, y esto terminaría finalmente pues afectando también las finanzas en cierta medida de un rubro del sistema de salud. Camila, efectivamente hay diferencia de precios. Hoy, insisto, porque el parto en casa no está regulado. El doctor da esos precios porque hoy está regulado. Los médicos hoy no pueden escoger si se ganan 1 millón o 2 millones. El sistema de salud le dice, le pago esto, le guste o no le guste, porque está regulado, así funciona. Una vez regulemos, el parto en casa, y eso es otra cosa en la que vamos a estar en discusión también con algunas parteras y en el Congreso, es que esto haga parte del sistema de salud, que entre a ser parte, que el sistema de salud reconozca como una posibilidad la partería en casa, y de esa manera, una vez reconocido y regulado, se comiencen también, o comencemos a hablar y a discutir el sistema de salud, las tarifas. Pero entonces, Ivonne, usted como representante en cierta medida de las parteras, como integrante de la red étnica de partería, si bien es cierto, usted nos decía, nosotros cobramos a la gente muy pobre lo que pueda pagar, pero en otros casos en donde sí se cobra mucho más, como es el de Andrea, ¿están dispuestas ustedes también en la discusión de este proyecto de ley a que se les regule la tarifa, como pasa con los médicos? Bueno, mira, yo también he oído, digamos que
no solamente vale 1 millón la atención hospitalaria, ¿no? Yo parí mis 2 primeros hijos en casa y paré mi tercer hijo en un hospital. Y la cuenta ahí iba mucho más grande, pero bueno, eso son otras discusiones. Yo creo que cada una puede cobrar por su trabajo, por su atención, ¿sí? Como bien pueda cobrar, digamos nosotras, porque nosotras hacemos una labor social con nuestras comunidades y la mayoría de parteras afro no vivimos de la partería afro, porque a nosotras nadie nos digamos que nos paga un sueldo por partear, ¿sí? Hay mujeres que se dedican a esto, nosotros digamos, hay mujeres que tienen 1 año de atención y no solamente comprende el año solamente en salud, sino que se hace un acompañamiento psicosocial a las familias, un acompañamiento también de cursos, como lo decía Andrea, no están cobrando solamente un parto donde la mujer va y pare y después chao, porque es que la atención de la partería, por ejemplo, una atención de una partera en una cita de partería va casi toda la tarde. Yo no puedo tener más de 6 mujeres, pero lo más que de digo, 6 mujeres. Lo que digo, entonces, Ivonne, ¿qué pasa con...? Claro, pero si está el representante diciendo quieren regular esta actividad para que no haya este vacío legal y las mujeres puedan escoger si quieren tener sus hijos en la casa o no, y no les pase como a Andrea, que tuvo que tutelar a su EPS. Digo, ustedes han hablado, están dispuestas a decir, listo, vamos a regular esta actividad y a tener una tarifa para que pase igual que como pasa con las clínicas y los hospitales. Pues si es en pro de que la mujer tenga su libre elección para parir y pueda parir cómoda, yo estaría dispuesta a hacer. Igual eso también reforzaría el oficio de la partería. Parteras tradicionales como yo, que no tienen un trabajo estable porque han venido de sus territorios tratando de buscar una vida mejor y aquí hacen su oficio para no desligarse de su territorialidad, ¿sí? Uh-huh. Hay muchas parteras, muchas mujeres valiosas en esta partería porque a pesar de que creen que la partería es algo fantasioso, ¿no? Son técnicas que uno no aprende en 2 o 3 segundos, ¿sí? Eso toma toda una vida. Yo llevo 16 años en la partería, pero desde pequeña estaba aprendiendo con mi abuela y hasta que yo no pude parir, no tenía la orden para ser aprendiz de partería, entonces no es algo que se aprende en un 2x3, y si van a retribuir económicamente a las parteras, finalmente las que salimos beneficiadas también somos nosotros para poder seguir en nuestro oficio. Por supuesto, y por eso nos parecía interesante hablar de este tema. Uno, por la experiencia de Andrea Pinto, que es periodista y que tuvo a su hijo en su casa y en este momento tuvo que tutelar a la EPS para que le respondiera por la licencia de maternidad y por otras tantas cosas. Y también queríamos hablar con el representante Reyes Curi porque está ese proyecto de ley y se está buscando regularizar la actividad de las parteras para que las mujeres puedan decidir si tienen su hijo en su casa o lo tienen en una clínica y en un hospital. Y nos parecía importante también tener la voz del doctor Carlos Alberto Ramírez, que es representante de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología, pues para tener un panorama de 360 grados de esto que en este momento se está tratando de reglamentar en nuestro país, porque muchas mujeres como Andrea pues quieren tomar esa decisión de tener a su hijo o a su hija en la casa. Yo les quiero dar las gracias a todos nuestros invitados, creo que fue muy interesante y quedamos con un panorama muy claro de lo que está pasando con el proyecto de ley, de las razones por las cuales muchas mujeres toman la decisión de tener de sus hijos en la casa y además de cómo funciona el tema del parto con las parteras. Quiero dar las gracias a Andrea Pinto por haber estado con nosotros, a Ivonne Orjuela, integrante de la Red de Partería Étnica, por habernos acompañado, a Carlos Alberto Ramírez, médico ginecobstetra, y por supuesto al representante Juan Fernando Reyes Curi. Vamos a estar pendientes entonces de este proyecto de ley que, como decía el representante Reyes, pues está el tema sobre la mesa y se está dando una discusión a nivel nacional. A todos nuestros invitados, mil gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros conectados el día de hoy, y a ustedes por habernos escuchado. Ya saben que seguimos en Blue Radio, llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias y nosotros nos encontramos de nuevo el lunes aquí en Mañanas Blue. Estadio con público.